Andrés Asiaín no debe necesitar mayor presentación para esta audiencia, economista, y además es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalaverini Ortiz, además de investigador y de doctorando en Ciencias Sociales del CONICET. Un gusto, viejo, que estés acá. El gusto mío. Por fin el retorno al piso. El centro es hablar del control de precios como disparador de cosas que me parece que son mucho más causa que consecuencia. Pero acerca de esto, como para arrancar, porque total vamos a seguir un buen rato después de las 11, acerca de esto que Pedro señalaba, hay poca conciencia general, las urnas quizás hayan demostrado algo de eso también, las urnas nuestras, digo, la de las PASO, de los efectos de la pandemia en la economía local, e incluso de cómo los efectos universales de la pandemia están incidiendo en la economía local, porque lo comentaba Zayat el otro día, esto creo que también lo retoma Cufré hoy en página 12, el aumento de la inflación en el mundo, la disparada de los precios del petróleo, de lo que se conoce como los artículos difundidos, el acero, el aluminio y demás, es toda inflación que a su vez estás importando y que usan de excusa las corporaciones oligopólicas de aquí. No hay una conciencia de lo que está, de lo que dejó la pandemia, de lo que está dejando. Aviso que estamos transmitiendo, probando en Facebook Live. Bueno, creo que claramente la pandemia introduce cambios y acelera otros cambios que se estaban dando a nivel global. Esto hablando del mundo del trabajo. Sí. Con una tensión que es histórica, permanente, entre el cambio tecnológico y a quién beneficia o cómo se utiliza y qué lugar juega el progreso técnico, cómo se distribuyen sus frutos, ¿no? Cuando hablamos de la avanzada, por ejemplo, del teletrabajo, el comercio electrónico, que fueron cosas que se aceleraron durante la pandemia y se han destruido puestos en comercios. Bueno, le agrega a eso la destrucción de lo que es mucho... que decía restaurante, lo que es espectáculos, eso es un deterioro ya neto de puestos de trabajo. Pero eso no es civilizatorio, digo, extra pandémico. Por eso digo que lo aceleró algunas cuestiones que, digamos, es un debate histórico más viejo, ¿no? Uno en economía lo puede ir hasta los clásicos, hasta David Ricardo. Y la revolución industrial. El debate del maquinismo, el ludismo, por eso. Claro. En la actualidad, digamos, como tenemos un capitalismo global, todas esas transformaciones son difíciles de regular en lo que en otra época eran las reivindicaciones del movimiento obrero histórico. Reduzcamos las horas de trabajo. Hay intentos para distribuir el progreso técnico entre toda la población y no que lo acumulen los sectores empresarios, pero es difícil porque como tenés un capitalismo global donde están los procesos productivos diseminados a través de distintos países y fronteras, cuando un país quiere imponer un régimen laboral determinado, se deteriora su capacidad de competencia contra, qué sé yo, la industria asiática, ¿no? Entonces, creo que esta forma del capitalismo, que es la que se conoce como globalización, que está en cierta forma en tensión y en jaque, incluso con el renacimiento de las derechas nacionalistas en los centros, ¿no? Que también es una reacción ante eso, deja que este progreso tecnológico termine generando exclusión social y es una de las tensiones permanentes, podemos decir, del capitalismo del siglo XXI. Que en Argentina se acomoda eso con una economía que ya venía bastante malherida históricamente y que genera que tengamos un tercio de la población trabajadora en la informalidad, desocupación. Algunos incluso llevan ese número más adelante. Más arriba que eso, ¿no? Sí, algunos lo llevan al 50 porque incluyen otro tipo de actividades, podemos decir, dentro de lo que es mercado de trabajo que no es sector privado formal con convenio, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que ese debate que tiene que ver, bueno, un debate muy amplio, las sociedades están discutiendo desde el ingreso universal, acá estamos discutiendo lo que es, bueno, el salario complementario, potenciar trabajo, la UH, si la tarjeta alimentaria, digamos, distintas políticas de ingreso y distribución, independientemente o no del proceso productivo, que es un debate, digamos, si el eje distributivo tiene que estar ligado a la producción a medida que avanza el tecnicismo. Es un debate que se sumerge en una economía que está en el marco de problemas estructurales, de tensiones de siempre, que entonces esos
debate se vuelve más grave porque tenemos una población que no está discutiendo, como decía Pedro, en Estados Unidos, salarios de 250.000, 500.000 pesos por mes, que si ahí estos se quejan, ¿no? Uno dice esos números en dólares y estando al oficial es eso, si es al paralelo es el doble, ¿no? Y hablamos como qué situación angustiante, que creo que también marca otro debate, ¿no? Que es hacia dónde quieren ir las sociedades en términos de si el objetivo del humano es ganar 1 millón cada uno, 2 millones, digamos, el consumismo, ¿no? Creo que en esas sociedades hay un debate también no saldado de cuál es el sentido de la existencia humana directamente, ¿no? Porque pelear por sueldos cada vez más altos. Está en duda también, no digo para que lo disparemos ahora, pero era invitarte a una introducción, la existencia misma de los estados-nación. Cuando uno habla del capitalismo hoy, el capitalismo del siglo XXI, ¿está hablando de Estados-Nación o ya está hablando de un mundo en manos de corporaciones? No, yo creo que todavía los Estados-Nación son muy fuertes. Sí. ¿Muy fuertes? Y uno ve el Estado chino, por ejemplo, es un Estado fuertísimo, ¿no? Y es uno piensa en la potencia que viene disputándole el liderazgo a los Estados Unidos y es un Estado hiperpotente, ¿no? Que básicamente controla casi todas las corporaciones que están en su territorio, incluso le pone gente en los directorios, ¿no? El Partido Comunista Chino le mete gente en los directorios a todas las empresas, digamos, tiene multinacionales estatales por todo el mundo, digamos, ha hecho una alianza y una especie de un Estado que a su vez es una corporación global, ¿no? Tiene como una estructura es un mixta. Estado que es una corporación y mixta. Sí, y que han sido históricamente todos los desarrollos de las potencias, ¿no? Digamos, la conquista de España es una mezcla entre un Estado monárquico y unos financistas venecianos, bueno. Digo, la alianza entre corporaciones y estados nacionales ha dado siempre la expansión en el capitalismo de las distintas potencias. No creo que sea diferente si hay un debilitamiento de la capacidad regulatoria mayoritaria de los estados, pero a su vez hay una emergencia de estados muy fuerte como el chino, ¿no? Que es justamente una de las principales potencias y hecho histórico novedoso, podemos decir, de este siglo como nueva potencia. Sobre Andrés Aciaín, el top indicó las 11. Vamos con los títulos de la red, el más cerca es más justo. Y seguimos con Andrés en piso y les recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live. Hemos retomado, a ver si sale. Como herramienta y a la efectividad que puede tener en qué periodo de cara a las urgencias que este gobierno vive. Andrés Aciaín. Bueno, en principio, digamos, yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que poder ejercer su política, digamos, en materia de controles, esta idea de que los precios son una cuestión de los empresarios, que manejan los empresarios, como porque es su empresa y ponen los precios a su voluntad, no se condice cuando las empresas tienen un tamaño que ya sus acciones privadas generan efectos públicos, ¿no? O sea, una corporación cuando adquiere un tamaño tan grande, que maneja, como decían recién Seco, Ensenada, 18 tipos del 46% de los alimentos en la mesa de los argentinos, el tamaño, digamos, de esas empresas y la importancia de cómo afecta a la mesa de los argentinos hace que sus decisiones privadas sean de hecho públicas. Entonces, del momento que la corporación, en sus decisiones, su impacto es público, el Estado, como representante de lo público, tiene totalmente derecho a intervenir y a la ley lo acompaña. Entonces, en ese sentido, me parece, estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista de la justificación. Después podemos entrar a la efectividad. Claro, justamente por eso estaba esperando tu punto. Antes de entrar a la efectividad, ¿no es similar en el resto del mundo el proceso de concentración y, sin embargo, la inflación a estos niveles es un fenómeno casi exclusivamente argentino? Sí, y te voy a decir más contra la idea que por ahí, más allá, digamos, de lo que podamos nosotros intuir, las intenciones políticas de parte del empresariado más conservador de la Argentina, que justamente está agrupado en la industria alimenticia, Funes de Rioja, la Copal, ¿no? Todo ese sector. En la época de Macri, con un gobierno que ellos bancaban, la inflación se fue a la mierda también. Entonces, tampoco podemos decir que la inflación es simplemente un intento de golpe de mercado contra el peronismo. Vamos a decir que tenemos un gobierno que tiene un buen diálogo con la mayor parte del grupo empresario, y también Macri se le fue a la bosta la inflación. Entonces, claramente hay un problema económico que trasciende los posicionamientos políticos e ideológicos de los diferentes grupos, actores sociales, por más que en la dinámica inflacionaria todas esas
hechos que existen en la sociedad, digamos, se manifiestan inflacionariamente, podemos decir, ¿no? Pero sí, claramente, yo no soy de la idea de que la inflación es solo por un tema de formadores de precios. Me parece, ahí vamos a meternos, si quieren, dejamos la efectividad de lado, vamos a meternos en una cuestión más conceptual de para qué sirven los controles de precios. Los controles de precios sirven como un instrumento de política de una intervención momentánea en un sector, en este caso ponerle alimenticio, para moderar subas de precios en un sector clave con un impacto muy grande social, como es la alimentación, en un marco donde hay elecciones y hay actores políticos económicos jugando también en la cancha del mercado. Pero no es una política contra la inflación, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esto? De que durante unos meses los alimentos aumenten menos que el resto. Ahí vamos a la efectividad. Lo máximo que se puede esperar. Y que por 3 meses... por 3 meses los alimentos aumenten menos que el resto de las cosas. Esa es la hipótesis de máxima. Sí. Y la de mínima que no sirva para nada. La mínima que ni siquiera logremos eso. Vamos a ser sinceros, ¿no? Es la verdad. ¿Y vos qué cruda y despiadada. Perdón, alimentos que no incluyen frutas y verduras, ¿verdad? No, todo lo que sea más bien envasado, empaquetado, todo lo que es estacional no pincha ni corta, digamos, muy difícil los controles de precio. Ahí tienen que ser acuerdos con actores clave. Vos podés acordar la carne con un actor pesado, como hizo Cavallo cuando metió la convertibilidad, que arregló con Coto, ¿no? Y salió a liquidar vaca en el mercado de la hacienda de Liniers para bajar el precio de la carne. Acuerdos puntuales, pero, por ejemplo, ese es un ejemplo bien traído. Es un acuerdo inteligente, porque en el marco de un lanzamiento de un programa, actúas con un actor para bajar un precio puntual de la carne, acompañando un proceso que tiene una perspectiva de mediano a largo plazo. O sea, el liberal Cavallo hizo intervenir al Estado. Sí. Y un acuerdo así, con empresarios amigos, como dirían Lilita Carrió denunciando. Pero en este caso es un congelamiento de precio que no tiene nada detrás. No es una introducción a un proceso donde se va a aplicar alguna política para atacar el tema inflacionario. No es parte de un programa económico que tiene otras medidas que van a derivar en... Como mucho lo que podemos esperar es una moderación del aumento de los precios de los alimentos por unos meses. Y después va a haber negociaciones, no creo que sea más que eso, salvo que haya una escalada en un conflicto social, digamos, y haya tensión y los empresarios hagan a hacer un lockout, digamos, y se tense la cuerda más en un conflicto social. Pero, digamos, yo lo que veo en el contexto actual, que nosotros tenemos una inflación muy alta, tenemos más de 10 años de una inflación elevada, de 2 dígitos. Desde Macri, ese piso de inflación que nosotros desde el Centro de Estudios Carabinero Ortiz venimos hinchando ya desde 2014, con que es básicamente inercial, o sea que por sí misma se reproduce, que la inflación cuando cobra una dinámica fuerte se incorpora en las decisiones económicas y sociales, se incorpora en el índice de locación de los alquileres que se actualizan por la inflación pasada, se incorpora en las tasas de interés de los créditos que ya tienen un volumen implícita a la inflación. A ver si se entiende, la inflación a esta altura del partido en Argentina es automática. Claro, es autónoma. Cuando cobra velocidad como el tren, cuando cobró velocidad ya se desliza casi sin necesidad del motor, por el propio impulso. ¿Por qué? Porque automáticamente se actualiza. Ya en Argentina tenés cláusula gatillo, tenés depósito y crédito suba y tenés índice de locación de los alquileres. Son 3 variables claves que se actualizan por la inflación pasada. El tipo de cambio hace lo mismo, lo que pasa que cuando hay elecciones lo retrasan un poquito, cuando no hay elecciones lo ponen un poquito más arriba de los precios, también van corriendo atrás de los precios. Cuando vos tenés todas esas herramientas y las tarifas, las planchas, y después le meten piponazos en los veranos cuando la gente está de vacaciones, ¿no? En enero. En esa dinámica, que es la dinámica de la inflación de los últimos 10 años de la Argentina, podemos decir, fíjate que todos los precios claves se van moviendo de acuerdo a la inflación pasada. Entonces siempre el pasado va a trasladarse hacia adelante. Ese nosotros lo llamamos inflación inercial, tiene un piso que era del 20% cuando asumió Macri y pasó al 40-45% cuando se fue Macri como piso. Entonces nosotros estamos construyendo la dinámica de la puja distributiva, la dinámica de los empresarios concentrados que son opositores y quieren aprovechar al voleo la situación económica, o se están preparando porque dicen va a venir una devaluación, entonces vamos a estoquearnos y generar un aumento de precios previo para cubrirnos. Todas esas dinámicas que existen en la Argentina se dan en un contexto inflacionario. Pero por eso no son la causa de la inflación. Por eso esas dinámicas existen en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, pero y no hay inflación. 50% de inflación anual. No, por eso mismo digo que no son la causa. No son la causa de la inflación, son dinámicas, puja distributiva, comportamiento oligopólico de los empresarios, conspiraciones. Todo eso se da en una economía con inflación. Pero no son la causa de la inflación. Nosotros venimos diciendo que la inflación tiene un componente fuertemente inercial. Ahí va
mi puntualización sobre el tema de los controles de precios. Así aislado, va a durar unos meses. No sirve de nada. Sirve de algo. Sirve de algo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, que los alimentos no aumenten tanto, se estaban zarpando, el sector alimenticio viene a la cabeza de los aumentos. Hace 2 años me parece muy bien que le pongan un freno y le digan, muchachos, ustedes ya tienen un margen de rentabilidad muy grande, aguanten un poquito, que la situación social no da para que ustedes sigan remarcando de esa manera. Me parece genial y legítimo. No creamos que esto va a controlar la inflación, porque no es así, digamos. Esa autonomización de la inflación, lo inercial, ¿sí es una particularidad de la Argentina? No, es particularidad de las economías que conviven con alta inflación por un periodo largo. Chile en los 80 tenía inflación inercial, casi todas las economías latinoamericanas. Cuando vos convivís... Bolivia también. Y la frenaron en la época de Evo Morales. Muchísimos, digamos, países que conviven con una inflación alta por un periodo de tiempo largo, toda la economía, la dinámica de formación de precios se acomoda a esa cuestión. Y, por ejemplo, la aparición del crédito UVA, para darte un ejemplo de cómo se acomoda la política de crédito a una política inflacionaria y se actualiza el crédito con inflación. Eso de los ejemplos, bueno, que viste de, sí, ahí, el arreglo en su momento de Cavallo y Costa. Fíjate, la economía inflacionaria hacía que no haya crédito a largo plazo, ¿no? Sí. Porque un banco no te prestaba a largo plazo, porque decía, no sé cuánto va a estar la inflación, te presto una tasa fija. Si te tengo que poner una tasa, no sé, del 50%, 70%, nunca vas a llegar a la cuota inicial, porque con el tiempo se diluye el capital, entonces te tengo que matar, no existe el crédito a largo plazo. Entonces viene Sturzenegger y dice, la unidad de fomento de Chile, la moneda indexada, y vamos a hacer lo mismo para los créditos hipotecarios. Es una solución que encuentra en la ingeniería financiera para que los bancos den crédito a largo plazo, pasándole el riesgo de la inflación al deudor, ¿no? Por eso sirve para los bancos. Bueno, y se crea ya un crédito indexado, fíjate, ya hay una parte de los créditos que se actualizan por inflación. Entonces a eso me digo, si la dinámica de toda la economía se va actualizando, los alquileres, el índice de locación, va Cristina y presentan, apoyan, no sé qué, una ley con el apoyo de los inquilinos para que el índice de locación se actualice por la inflación pasada y el aumento de los salarios. Van a tener automáticamente los alquileres, o sea, para generar instrumentos de convivencia económica en una economía inflacionaria se potencia esa indexación de hecho que después genera esa inercia, digamos, y se instrumenta. Si uno no considera eso, los programas económicos contra la inflación van al fracaso, que es lo que le viene pasando tanto a heterodoxos como a los más ultramonetaristas. Vino el FMI y dijo emisión cero, y se hizo, y nos fuimos al tacho con la mayor inflación de la historia, ¿no? Entonces todos los que ahora vienen con el tema del gasto público, la emisión de moneda, muchachos, ya jugaron ustedes, jugaron hace 2 años con el FMI, dijeron emisión cero y fracasaron con un programa que se llevó la mayor inflación de las últimas décadas. Y también fracasamos con los controles de precio, porque en la época de Moreno nos pusimos 20 controles, no sé qué, y en un momento el pan en la Argentina salía más caro que en el mundo, ¿no? Entonces, claramente, todos los programas económicos de todo el espectro ideológico están fracasando en atender la inflación porque no están conceptualizando cuáles son las causas de la inflación argentina y lo miran con los manuales importados o con los manuales históricos de derecha, de izquierda, heterodoxo, ortodoxo, pero no piensan a partir de la realidad económica nacional qué causas están generando la inflación en la Argentina. Bueno, vamos a las causas. Ni siquiera te pido las recetas, mira, con las causas con las causas nos conformamos. Está Andrés Aciaín en Marca de Radio, estamos en Facebook Live, son las 11:18. La marca de Andrés Aciaín, hoy director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz, economista y doctorando en Ciencias Sociales del CONICET, ya que recién hablábamos del tema. Parece casi que un cliché hablar de las causas de la inflación, más o menos que todos se ponen de acuerdo en que no hay una causa, sino que la inflación es multicausal, pero escuchemos, porque lo que dijiste es imposible hablar de la efectividad de un control de precios, de la economía en lo cotidiano, sin hablar de las causas. ¿Cuáles causas centrales que no se abordan por qué? No, bueno, creo que de eso estuvimos hablando, digamos, que la inflación argentina ya se independiza de sus causas, cobra una inercia y sobre esa inercia después... Pero eso es una causa en sí misma. Y cuando vos tenés que los precios ya toman una dinámica propia, la causa es irrelevante. O sea, nos tendríamos que ir al conflicto del campo, la 125, los inicios de la aceleración inflacionaria en el kirchnerismo, cuando empezó. Pero es un tema que es para decir quién tuvo la culpa, pero no es un tema para mirar hacia adelante. Cuando miramos hacia adelante tenemos una economía que convive con inflación, que obviamente dentro de esa economía... Tú decís cómo la cortás, porque a ver, bueno, tenés si que la causa es que la economía
autonomizó, de la inflación, perdón, se autonomizó. Sí. ¿Qué haces para sacarle el enter, digamos? No, y tenés que atacar la inercia, digamos. Tenés programas muy diversos, digamos. Uno puede ir desde, planes que han atacado la inercia, el plan austral, el plan de Helvar, la convertibilidad. En general son planes donde van y atacan esos elementos inerciales. En su momento se hizo desde cambio de signos monetarios, como decía Pinedo, qué sé yo, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros desde el centro de estudio tenemos una propuesta, pero puede haber miles. Lo que tenés que atacar es esa inercia, tenés que tener conciencia de que está inercializada y tenés que saber que si vos anclás el dólar se va a retrasar y va a durar un tiempo. Voy a hacer un control de precio y va a pasar lo mismo. Dejás de emitir, vas a generar escasez de moneda y después la propia necesidad de moneda en una economía inflacionaria te va a imponer que tenés que emitir. O sea, todos esos intentos que no contemplan la inercia fracasan porque se la lleva puesta las distintas anclas, la propia inercia. Bueno, de hecho, todos los que mencionaste terminaron para el demonio. Y por eso mismo. Plan austral, la convertibilidad estalló, ni hablemos de... Sí, no, pero estamos hablando en materia de efectividad en el control de los precios, ¿no? Porque el plan austral terminó el demonio porque Alfonsín no tenía dólares, le hicieron una corrida y lo dejaron sin reserva y se le fue el dólar a la mierda. Pero, efectivamente, el plan austral en una hiperinflación, como venía una inflación del 420%, logró unos meses de estabilidad y frenar esa inercia. La convertibilidad también después de lo logró 10 años la convertibilidad, frenar la inflación. Pero igual la convertibilidad es diferente porque venía de una hiperinflación donde los precios se dolarizan. Entonces es una dinámica distinta a la de ahora. Pero nosotros, bueno, desde el Centro de Estudio de Carolina Ortiz tenemos una propuesta. Es una, no te digo que sea la mejor, es la que hicimos nosotros, la debatimos, e invitamos al debate de programas vinculados a la inercia. Nosotros lo que proponemos, que también te lo digo con sinceridad, es difícil de pensar con un gobierno que no está fuerte políticamente, ¿no? Atacar estos elementos. Nosotros proponíamos armar, como era la idea inicial de Alberto, de un acuerdo social. Bueno, en ese contexto, generar un congelamiento de precios, dólar y tarifa de 3 meses, con acuerdos de todos los actores sociales, digamos, de congelamiento, y discutir una paritaria en salario real, indexada desde el periodo de congelamiento, de una manera de frenar la inercia y después que la pauta salarial incorpore ese freno de la inercia y hacer converger después tasas de interés, alquileres, a esa nueva dinámica con la pauta cambiaria y tarifaria también acomodarla. Vamos de vuelta. Sí. Congelás tarifas. Sí, mira, te lo voy a decir desde un punto de vista para que se entienda. La inercia lo que hace es que el pasado se proyecta hacia el futuro. Sí. ¿No? Cuando le das un piponazo al dólar a las tarifas como hizo Macri, que siempre le pegás shock de precios, pum, shock de costos, shock de dólar, shock de tarifa, subís esa inflación, porque generas golpes que desestabilizan los precios, aceleran la inflación, y eso se traslada como un nuevo piso hacia adelante. Por eso Macri asumió con una inflación del 23% y se fue con una inflación del 50%. Alberto por ahora viene parándose, incluso bajó por abajo del piso que dejó Macri en la pandemia y ahora está en el piso más o menos que dejó Macri. Digamos, lo que hizo es simplemente aguantar esa inflación que le dejó Macri, no ni la aceleró ni la bajó sustancialmente, la dejó ahí, porque no hay ningún programa contra la inflación. Vamos a decir, Martín Guzmán negocia la deuda, pero no hay un programa contra la inflación, no hace nada. No es ministro de Economía, no, es ministro de la deuda. Negociación de deuda. Bueno, esa inercia que proyecta el pasado hacia el futuro, la idea nuestra con el congelamiento, con un acuerdo social es generás un periodo de estabilidad para proyectarlo hacia el futuro. Aprovecha. Congelás todo. Congelás todo 3 meses y discutís una paritaria en salario real. Salario real. O sea, este año los salarios le van a ganar 5 puntos a la inflación. Entonces vos decís, a partir del periodo de congelamiento, se aumentan los precios, los salarios siempre tienen que estar 5 puntos arriba. Ponele un ejemplo. Pero entonces la idea es generar una estabilidad artificial, si querés, que dirían los liberales, con un programa económico, y generar mecanismos para que esa estabilidad se proyecte hacia adelante como una nueva nivel de inflación que se va instalando socialmente en los mecanismos indexatorios ya creados por convivir con la inflación. Es una propuesta. Digo, hay planes más drásticos, un congelamiento total como quiso hacer Helvar, que después se le fue al demonio porque había una inflación importada. Hay programas más livianos que podría ser, ponemos controles de precios sobre ciertos precios claves, moderamos los aumentos de precios en la previa de la paritaria y después le decimos a los muchachos de los sindicatos, che, mirá, aflojó un poquito la inflación, no se zarpen con los pedidos, e ir tratándola de bajar de a poquito, digamos, al estilo de lo que intentaba Moreno, ¿no? Cuando era, que siempre ponía antes de la negociación paritaria un congelamiento de precios, como en algunos precios clave, como para moderar la inflación antes de la discusión paritaria. Bueno, que no salía porque no había credibilidad tampoco sobre la medición de los precios, ¿no? También entonces tenía esa dificultad. Pero digo,
distintas herramientas se pueden usar y temas que tienen que ser conscientes de que existe inercia inflacionaria. Vos me preguntás ahora qué va a pasar. Digamos, tenemos el dólar un poco planchado, las tarifas un poco planchadas, con una inflación del 50%. Metemos un control de precio, poner que durante 2-3 meses los empresarios los precios logramos que no aumenten mucho los alimentos, pero la realidad es que en el verano vamos a estar discutiendo que si se aumenta la tarifa, si se aumenta el dólar, cuánto van a aumentar los precios estos muchachos renegociando el congelamiento, porque tenemos una inflación muy alta. En cualquier caso, de todas maneras, cae sobre, lo citaste, ¿cuál es la fortaleza política de paso, del gobierno? paso un chivo, de paso, estamos por sacar un libro sobre la inflación. ¿Como centro de estudios? No, mío. ¿Tuyo? Sí, con Editorial Continente. Ahí estamos en la previa ya haciendo la pulida final sobre un libro sobre la inflación para todo público. Se lo chivearemos pertinentemente. No, decía, algo que suscitaste es, cualquiera de las cosas que encares requiere de una fortaleza política como primer elemento. Sí, por eso es muy difícil pensar sobre lo mismo de lo que vos hablaste. Igualmente, sobre lo que vos hablaste. Sí, igualmente vamos a decir. Estableces congelamiento total y artificializás, digamos, un aumento de los salarios por sobre la inflación durante un tiempo para poder recomponer ingresos. Bueno, tenés que tener fuerza política para eso. Y si no, a ver, ¿qué estabas? ¿Por preguntar algo o vos querías agregar? Sí, te quería agregar una pregunta también. Estamos hablando de la economía formal, en un país donde tiene altos índices de pobreza y de mucha gente que está fuera de la economía formal. O sea, que Andrés mencionó que se puede llegar a calcular en la mitad de la población económicamente activa. Por eso, cualquier acuerdo salarial deja por afuera a toda esta gente. Está muy bien. ¿Qué se hace? Sí. Bueno, pero esa gente tiene su dinámica de fijación de pauta de ingreso, digamos, con o sin inflación, digamos, eso. ¿En qué digamos, no modificaría nada? Digamos, eso existe, sí. En general, los sectores informales, digamos, los más bajos, aumentan de acuerdo al precio de la comida, básicamente, y el transporte, ¿no? Digo, el salario albanil informal, no sé. Está bien, pero el sector en negro, que se suele decir, digamos, como lo quieran decir, en general, ¿qué hace? El que vive de changa. El que vive de changa, hablemos con el precio de la comida, el precio de la nafta, okay, o la tarifa. Está bien, digo, la clase media baja. Está bien, pero no, pienso clase también, baja, vamos a decir. No baja y media baja. Pero bueno, está bien, no lo discutamos. pienso también políticamente, porque cualquier plan económico lo que busca también es que te voten. Salario mínimo, si vos ¿Qué haces con esa gente? Y para mí, las herramientas que tenés hoy día es el salario mínimo y el potencial trabajo, con esa gente, digamos. Vos, el salario mínimo que acuerda el potencial trabajo, que es el ingreso de subsistencia, la UH, digamos, todo eso que está aumentado de acuerdo a una fórmula, es la subsistencia por fuera del mercado laboral formal que te pone un piso de ingresos. Si vos subís el potencial trabajo, subís el salario mínimo, también por el tema de los juicios laborales, gente que contrata en negro, pero siempre por la duda le paga el mínimo, porque si se come un juicio puede estar jodido, entonces le hace como un piso, y la UH son las herramientas que tenés para que los demás abajo actualicen ingresos en una dinámica por o debajo de la inflación, digamos, ¿no? El gobierno, al venir retrasando también el salario mínimo, estaba licuando el ingreso de los informales, ¿no? Ahora se despertó, y con estos aumentos muy fuertes del mínimo, está igualando la inflación. Porque venía muy abajo, ¿no? Eso también es así. Se despertó tarde la última, o más vale tarde que nunca. Y siempre más vale tarde que nunca. Sí, por lo menos uno dice, bueno, está bien. Uno juega, digamos, jugamos la carta, yo creo como Movimiento Nacional y Popular hemos jugado la carta que veníamos, ya lo intentó Cristina con Scioli, ahora con Alberto, la más moderada, en una decisión de decirle a los muchachos del otro lado, negociemos, don Inodoro, ¿no? Tratando de generar un acuerdo para disminuir el conflicto interno, social. Yo lo veo inteligente la propuesta, en el marco, digamos, incluso de una radicalización de la derecha global, ¿no? Como venía con Trump, los golpes de Estado en Latinoamérica. Entonces, al ver esa embestida, negociar una transición con un presidente que acuerde con sectores del establishment para tratar de bajarle el tono a la conflictividad interna y que no... Ese fue el acuerdo de Cristina y Alberto. Sí, yo creo que el tema de la pandemia, que están de acuerdo mucho más de lo que parecen, también digamos las cosas como y que son. Representan no, porque está el tema de todos los que te romantizan a Cristina, ¿viste? No, como pero si fuera la líder del proletariado universal. Es división no de hinchemos roles. más la pelota porque Cristina está de Alberto con acuerdo. Pero también, respecto de la salida en los marcos capitalistas, y la apuesta era esta. Pero también un moderado con el cual poder ganar las elecciones
y poder negociar ciertos aspectos. Y te cacha encima la pandemia. Sí, por eso. Muy jodido. Y Cristina representa ahora el ala izquierda del movimiento, digamos, y tiene que representar eso, digamos, y ocupa ese rol también, digamos, cuando presiona y saca los tapones de punta contra el FMI, también le da una fuerza al gobierno para negociar con el FMI y decir, no, muchacho, no puedo ceder esto porque no puedo gobernar. Cristina no me deja. ¿Entendés? Tiene una presión que está bien, la tiene que ejercer, porque es la que fortalece al pueblo negociando con el... Absolutamente. Eso me parece legítimo, incluso la división de roles, digo, el peronismo lo hizo históricamente, Perón Evita, digamos, siempre se dividieron los roles, en general en matrimonios, Cristina y Néstor, ¿no? Uno negociando, otra posición dura. El rosquero y bueno, uno pega, el otro negocia, digamos, es una estrategia que me parece bien, de parte del movimiento jugamos con las dos piernas, ¿no? Algunos quieren jugar con una sola pata, nosotros le pegamos con las dos, con la derecha y con la izquierda, porque tenemos que meter goles, eso me parece bien. Pero claramente no estamos logrando la estabilidad económica interna. Yo creo que el error central de esta gestión fue confiar en que la negociación de la deuda era el asunto principal a resolver en la economía. Se confiaron en que hicieron una gestión como si hubiera ido Cristina y asumía Alberto. Se olvidaron de los 4 años de Macri y ni que hablar de la pandemia después. Entonces decían, bueno, se fue con una posición más conservadora, negociando con los empresarios, resolviendo el temita de la deuda para generar cierta estabilidad macro, y no sé qué, que crezca un poquito la economía, no sé cuánto, y más o menos el salario de a poquito va a ir recuperando. Un programa moderado, ¿no? El camino del centro en un intento. Pero vos tuviste 4 años de Macri que te dejaron la economía quebrada, con el sistema financiero internacional cerrado. Fíjate que pusieron toda la apuesta en negociar la deuda, resolvieron el tema de la deuda privada y ¿qué pasó? Una corrida cambiaria. Los tipos que supuestamente con resolver la deuda se iba a generar el clima de estabilidad para el inversor, lo que hicieron es aprovechar para liquidar las posiciones en peso y fugarla. Entonces, para vos el error central fue pensar que el centro de la política económica era resolver el tema de la deuda en una negociación, cuando el centro de la política económica tendría que haber sido la reconstrucción económica y social, del entramado productivo y social, después del macrismo y ni que hablar con la pandemia. Los millones de puestos de trabajo que se perdieron, eso era el central. No había que poner un negociador de la deuda en el Ministerio de Economía, había que poner un constructor de trabajo, de producción. Gracias, Andrés.